En enero del año 2000, la FIFA quiso despedir el milenio con la celebración del primer Mundial de Clubes en Brasil. Corinthians y Vasco da Gama se enfrentaron en un Maracaná lleno a reventar, y tras un intenso empate sin goles, el título se decidió en la tanda de penaltis. La parada de Dida y el fallo de Edmundo dieron el triunfo al Timao, que convertía a los paulistas en el primer campeón de la competición. La suspensión del torneo de 2001 obligó a reformar la competición y hubo que esperar un lustro para ver la segunda edición. Liverpool y Sao Paulo se citaron en la final de Japón y los brasileños derrotaron a los ingleses gracias a un tanto de Mineiro. Un año después, Internacional de Porto Alegre volvía a encumbrar al fútbol brasileño y se proclamaba campeón del mundo tras imponerse al Barça de Ronaldinho. El gol de Adriano cortocircuitó al equipo de Rijkaard y por tercera edición consecutiva, la Copa se iba a Sudamérica. Milan y Boca Juniors se midieron en la final de 2007 y Pippo Inzaghi marcó el primer tanto del encuentro. Un minuto después, Palacio empató para Boca, pero los italianos se acabarían imponiendo en la segunda mitad. Nesta volvió a adelantar a los rossoneri y Kaká finiquitó el partido, marcando el tercero y regalando el cuarto a Inzaghi. Los argentinos recortaron distancias con un tanto de Ambrosini en propia puerta, pero el Milan levantaba la copa y se convertía en el primer club europeo en ganar el Mundial de Clubes. En la siguiente edición, Liga de Quito presentó batalla frente al Manchester United. Rooney derribó el muro ecuatoriano en los últimos minutos y los Diablos Rojos se proclamaban campeones del mundo. En 2009, el torneo viajaba hasta Abu Dhabi y Estudiantes de La Plata y Fútbol Club Barcelona ofrecieron una final dramática. Los argentinos se adelantaron con un cabezazo de Boselli y durante 89 minutos aguantaron las acometidas azulgranas. Un gol de Pedro mandó el partido a la prórroga en el último instante y ya en el tiempo extra, Messi marcaba con el escudo de su pecho el gol de la victoria. El Barça de Guardiola culminaba un año irrepetible y se proclamaba campeón del mundo, levantando su sexto trofeo de la temporada. El año siguiente, un sorprendente Mazembe se convirtió en el primer club africano en llegar a la final, aunque caería en el partido decisivo ante el Inter de Milán. Los goles de Pandev, Samuel Eto'o y Viviani sentenciaron el choque y los Nerazzurri levantaban el título mundial. 2011 nos dejó una atractiva final entre el Barcelona y el Santos de Neymar. Esa noche Yokohama vivió una exhibición azulgrana que, alineando a 6 centrocampistas y jugando sin delanteros, abusó de su rival. Messi abrió el marcador, Xavi hizo el segundo y Cesc encarriló el título al borde del descanso. Otro gol de Messi cerró la fiesta azulgrana en la segunda parte y 2 años después, el Barça volvía a coronarse como el mejor equipo del planeta. Corinthians y Chelsea se disputaron el título mundial de 2012 y el portero brasileño Cássio cerró la persiana de su portería. El Timao resistió hasta que llegó su momento y con un gol del peruano Paulo Guerrero acabó levantando su segundo mundial de clubes y rompiendo el dominio europeo. En 2013, la sede del torneo viajó hasta Marruecos y los locales del Raja Casablanca dejaron sin final a Atlético Mineiro. En la final se toparon con un Bayern intratable que con los goles de Dante y Thiago ganaban su primer mundial de clubes. Un año más tarde el Real Madrid se enfrentó a San Lorenzo y los blancos golpearon primero con un testarazo de Sergio Ramos.
Bale sentenció la final en la segunda mitad y con un cómodo 2-0, el Madrid añadía a sus vitrinas un nuevo trofeo. En 2015, el torneo regresó a Japón y Barcelona y River Plate se medían por ser el mejor equipo del mundo. El poderío de la MSN fue incontenible para la banda y con un gol de Messi y un doblete de Luis Suárez, el Barça volvía a proclamarse campeón del mundo. Un año después, el Madrid tomó el relevo de su máximo rival y se llevó una sufrida victoria frente a Kashima Antlers. Un gol de Benzema adelantó a los blancos a los 9 minutos, pero un sorprendente doblete de Shibasaki certificó la remontada nipona al inicio del segundo tiempo. El campeón de Europa reaccionó a tiempo y tras un penalti sobre Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo mandaba el partido a la prórroga. El delantero portugués lideró a su equipo en el tiempo extra y con otros 2 goles completaba un triplete épico que daba el título a los blancos. La siguiente edición retornó a Emiratos Árabes y el Madrid defendió el título frente a Gremio de Porto Alegre. Cristiano Ronaldo volvería a decidir la final y tras marcar un espectacular tiro libre, hacía a su equipo campeón del mundo. Al año siguiente, el Real Madrid se enfrentó a los anfitriones del Al-Ain y encarriló la final con un golazo de Modric. En la segunda parte, Marco Llorente marcó el 2-0 tras una excelente volea y Sergio Ramos anotó el tercero después de un poderoso cabezazo. Los asiáticos maquillaron el marcador con un tanto en el último minuto, pero ya en el tiempo de descuento, Vinicius provocó un autogol que ponía la guinda al festival madridista. Los merengues revalidaban el título mundial por tercer año consecutivo y con 4 mundiales en sus vitrinas se convertían en el nuevo rey de la competición. En 2019 Liverpool y Flamengo se enfrentaron en Qatar. El duelo no tuvo goles en los primeros 90 minutos, pero acabaría resolviéndose en la prórroga con un tanto de Firmino. El gol del brasileño daba la victoria a los Reds, que se convertían por primera vez en campeones del mundo. En 2020 Tigres se convirtió en el primer club de CONCACAF en jugar una final mundialista. Los mexicanos resistieron las acometidas del Bayern de Múnich durante 1 hora, pero acabaron cayendo frente al campeón de Europa. El gol de Pavard fue validado por el VAR y los bávaros levantaban su segundo mundial de clubes para conseguir un histórico sextete. Chelsea y Palmeiras se enfrentaron en la final de 2021 y los ingleses golpearon primero con un martillazo de Lukaku. Minutos más tarde, el VAR evidenció una mano de Thiago Silva dentro del área y Rafael Veiga mandó la final a la prórroga desde el punto fatídico. Otra mano de Luan en el tiempo extra terminó por decantar el título y Havertz anotó el 2-1 que proclamaba al Chelsea como campeón del mundo por primera vez en su historia. En 2022 el torneo se celebró en Marruecos y el Al Hilal sorprendió a Flamengo para medirse al Real Madrid en la final. Los goles de Vinicius y Valverde allanaron la victoria blanca, que pese a los tantos de Marega y al doblete de Vieto, logró golear a los saudíes por 5-3. La última edición del torneo se celebró en 2023 y el Manchester City se deshizo con facilidad del Fluminense brasileño. Los 2 goles de Julián Álvarez y el oportunismo de Foden facilitaron el triunfo inglés por 4-0, logrando su 5º trofeo del año y levantando el primer mundial de clubes de su historia.
A partir del Mundial de 2025, el torneo se reemplazará por un Supermundial de Clubes, que se disputará cada 4 años y donde participarán 32 equipos. Si quieres saber más sobre este torneo, suscríbete al canal, porque en cuanto se sepan todos los participantes, subiremos un vídeo explicando su funcionamiento. Por el momento, dale a like, comparte este vídeo y sigue viendo contenido de Memorias del Fútbol.